Bueno, Enrique Lorente nos va a hablar sobre la inteligencia vegetal y Amazonía. En su trayectoria profesional ha incursionado en el comercio exterior, importaciones y representaciones de empresas europeas, llegando a figurar entre los principales contribuyentes del Perú en los años 95 y 96. Además, ha cultivado una pasión por el arte, siendo coleccionista y marchante y poseyendo una importante colección de arte que será exhibida aproximadamente en un museo internacional en Iquitos. Hace 8 años, Enrique se convirtió en un propietario de la finca Paraíso, donde se ha dedicado exclusivamente al estudio de la inteligencia de las plantas, la epigenética, la biomimética y el desarrollo de protocolos para especies de alto valor y corta cosecha nativas de la Amazonía, utilizando tratamientos completamente orgánicos. Es socio fundador de las empresas Essencil, Greentech y Forest Paradise, que constituyen la mayor plantación de palo rosa en el país y Sudamérica, con más de 20.000 individuos en pleno crecimiento y 12.000 germinando en viveros. Enrique ha dejado una huella significativa en el cultivo y preservación de esta valiosa especie. Vamos a hablar de los resultados que hemos tenido trabajando con la base de inteligencia, la inteligencia de las plantas. Está muy subvalorado, pero vamos a dar un repaso y vamos a ver los resultados, digamos, también, ¿no? La inteligencia es la capacidad de solucionar o de superar los problemas para un animal o para una planta. Si hablamos de parámetros de inteligencia, las plantas tienen más que los seres humanos, que nos creemos el ápice de la creación y de la inteligencia. Detectan el agua, la salinidad, los pHs, la vibración. Por ejemplo, hemos hecho pruebas, y han hecho pruebas científicas. Tú pones una tubería completamente cerrada, completamente hermética, y tienes una planta que no la riegas y las raíces se dirigen a esa tubería, porque las plantas sienten la vibración, porque al no haber humedad no pueden sentir la humedad. Cosa que los seres humanos, o de no ser gente muy preparada, ya hemos perdido el sentido de la vibración y del instinto, ¿no? Bueno, detectan el fósforo, los campos eléctricos, magnéticos, los metales pesados, la luz, nitrógeno, la gravedad, o sea, tiene más parámetros de inteligencia o más desarrollados que los seres humanos, como vamos a ir viendo poco a poco. La inteligencia vegetal, si no fueran las plantas inteligentes, el 99.7% de la biomasa de este planeta no serían vegetales. El resto, 0.3, minúsculo, somos todos los animales, ¿no? Todas las especies de animales. Entonces, por poner un ejemplo, Chernóbil, del año 86, si no me equivoco, hubo una explosión nuclear de un accidente 500 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Hoy, gracias a la vegetación que ha absorbido toda la radiación, hay animales de todo tipo y hay vegetación de todo tipo, ¿no? Ahora, el problema que tienen es que si hay un incendio, la radiación volvería, ¿no?, al medio ambiente de nuevo, ¿no? Pero para ver la capacidad de las plantas de adaptarse a cualquier situación. Las células animales y vegetales tienen prácticamente las mismas funciones. Si una célula de nuestro organismo, ¿no?, detecta un producto químico tóxico, se aleja, ¿no? Y si se encuentra un nutriente, pues se acerca, ¿no?, a por él. Los ápices de las raíces hacen exactamente igual. Donde hay un tóxico, se alejan, y donde hay un nutriente, se acercan, se dirigen a él, ¿no? Prácticamente tienen las mismas funciones. Solo hay una función que es a favor de la planta o de los vegetales, que contiene un órgano que se llama cloroplasto, que se puede alimentar del sol. Nosotros, los animales, no nos podemos alimentar del sol, ¿no?, como hacen las plantas. O sea, tiene una ventaja y una evolución pues de millones de años comparadas con el Homo sapiens, Homo brutus, que estamos evolucionando en este momento, ¿no? O sea, están mucho más desarrolladas que los animales, ¿no? Uno de
de los sistemas de las plantas, con ventaja a los animales, es que tienen un sistema modular. Nosotros tenemos un sistema central. ¿Qué quiere decir? Si una planta tuviera un sistema central con un cerebro, con un hígado, con unos riñones, con unos pulmones, le mordería un herbívoro, un gusano, y la planta se moriría y no volvería a crecer. Entonces, la planta funciona con un sistema modular que si le ataca un insecto en el subsuelo, vuelve a regenerar la raíz. Si le ataca pues un herbívoro, pues le vuelve a salir la hoja. Si un señor pierde un brazo, pues ese brazo no lo recupera. Las plantas vuelven a crecer, los órganos, incluso, como las podas que todos conocemos, se fortalecen. O sea, prácticamente están mucho más evolucionadas que nosotros. Nosotros, sí, de no ser que te cambien el hígado y que tengas suerte en el trasplante, pues morimos. Si nos falla el cerebro, morimos. Las plantas no, están mucho más evolucionadas que nosotros y tienen mayor ventaja. Sobre todo hay que contar que son seres sésiles y han tenido que protegerse y evolucionar, pues no se pueden mover. Si a un mono o a una persona le persigue un león, se sube a un árbol. La planta no puede. Si le persigue un herbívoro, tiene que producir una serie de taninos tóxicos para envenenarlo, que eso lo veremos después. O sea, tienen muchas ventajas evolutivas que no tenemos los animales, ¿no? Las plantas se comunican entre ellas tanto por el subsuelo como de forma aérea. Tienen formas de defensa. Por ejemplo, estamos viendo ahí una mimosa que tú la tocas, tiene memoria, es una planta que se ha comprobado que tiene memoria, tú la tocas y esa planta se encoge, ¿no? O sea, un herbívoro va y se encogen las hojas, se cierran, o cuando hay lluvia se cierran para que no le golpee. Se han hecho estudios de que cuando la planta ve que no hay peligro, se han hecho estudios mucho antes, pero los últimos se hicieron por Stefano Mancuso en la Universidad de Neurobiología Vegetal de Florencia, que como una trampa con ascensor, la planta caía, y a los 30 minutos la planta detecta que no hay peligro en esa caída y ya no encoge las hojas, ¿no? Eso demuestra científicamente que tiene memoria. De todo lo que estoy hablando, si luego en algún momento queréis que os demos algún tipo de alcance de enlaces o de libros que os puede dar muchísima mayor información, lo podemos hacer. También se ha hecho experimentos con dos trepadoras con guisante. Tú pones un palo en el centro, las pones a la misma distancia y las dos compiten por llegar al palo. En el momento que llega una, la otra ya desiste. O sea, son conscientes totalmente del entorno. Luego veremos más ejemplos, pero son conscientes totalmente del entorno. Tienen los sentidos nuestros, tienen tacto, porque si ves una enredadera, tiene tacto. No tienen ojos, pero son conscientes del entorno. Tienen los mismos sentidos desarrollados, no como nosotros, de otra forma. Se comunican por un sistema más sofisticado que el nuestro. No usan las palabras, pero se comunican, ¿no? Os estoy explicando un poco cómo hemos llegado a luego tener éxito estudiando y luego, lógicamente, observando y trabajando en campo. Esto todos los conocemos, son pantallas que se usan, donde van los insectos por la luz y se quedan ahí pegados y tal, cuando hay un volumen muy alto de plagas. Esto no lo hemos descubierto nosotros, todas las plantas lo hacen hace miles o millones de años. O sea, por ejemplo, la Paulovia tormentosa es una planta de unas hojas hasta de 60 centímetros, prospera en cualquier tipo de entorno, atrae a los insectos, se pegan y luego los suelta y los usa de abono. Tiene mucho nitrógeno, los usa de abono. Por eso lo hace la planta de la papa también y lo hace también el tabaco. O sea, que hay cosas que nosotros vamos incorporando, pero que las plantas lo hacían ya muchísimo antes, ¿no? Esto es una berza común, berro tale, le llaman. Eso es una célula de esta berza que es muy común en el campo y se ha hecho un estudio científico cómo reacciona a una varita de vidrio muy fina y detecta
el cuándo la tocas y cuándo deja de tocar la planta, ¿no? O sea, se ilumina, esto es una sola célula, esta es la planta, ¿no? Digamos. Entonces, quiere decir que las plantas también sienten, ¿no? No solamente son inteligentes, sino que también sienten. Aquí os voy a poner algunos ejemplos de la finca, de la inteligencia de las plantas, que esto no lo vemos normalmente en agricultura. Ahí vemos una segunda enredadera que va sujetando a otra más grande, que sin esta posiblemente perdería por el peso y caería al suelo. Esto es un árbol, un trozo de tronco que se cortó para un puente, luego se hizo un puente con soporte de hierro y han crecido. Tenemos en cuenta que es un árbol cortado, no tiene ninguna raíz, es un trozo de palo. Y han crecido árboles encima del tronco. Aquí lo podéis apreciar mejor, ¿no? En el tronco han crecido árboles. Hay una anécdota que no tengo las imágenes, que en un campamento que hicimos, al cortar madera, se quedaron apiladas, madera cortada para que no estuviera regada en el campo, y se apilaron trozos de madera cortados con motosierra. A los 4 meses, la tercera tronco, hablamos de troncos, 3. El tercero estaba con ramas y con hojas. No tenemos la explicación científica porque tampoco tenemos tiempo de preocuparnos de investigar esas cosas, pero sí lo vemos y lo observamos, y hay muchísimo que investigar con las plantas todavía. Esto es un tronco prácticamente seco que ha vuelto a salir pues un brote y a crecer. Esos son unas raíces aéreas que cuando veis que están quebradas es porque se han cortado con el machete y luego han seguido creciendo, ¿no? Y esto es una enredadera que, como vemos, echa unas raíces aéreas y se pega completamente, o sea, está soldada al tronco, ¿no? Y va creciendo, y al mismo tiempo que va creciendo va trepando y soldándose al tronco, ¿no? O sea, tiene que tener inteligencia para saber lo que debe de hacer y cómo defenderse o cómo trabajar o cómo subir, porque las enredaderas trepan para buscar el sol, para buscar la fotosíntesis, ¿no? O sea, que son conscientes. Aquí vemos otra enredadera que tiene frutos, también va buscando el sol, obviamente. Aquí tenemos otras enredaderas que parecen manos, ¿no? Que se van agarrando al tronco y subiendo. Hay otra enredadera que también abraza para no caerse, va trepando y va abrazando al árbol, como podéis ver ahí. Esto es una palmera que se han cortado varias raíces, estas raíces son aéreas, se han cortado y vuelven a crecer. Eso en un animal es inconcebible, que un animal corte un dedo y vuelva a crecer. Eso es un OG que se cortó por error y han vuelto a crecer ramas, troncos, como nuevos del mismo sitio que se había cortado. Aquí tenemos otro ejemplo, es un árbol cortado que prácticamente está seco y prácticamente del suelo están saliendo brotes de la misma especie. Esto es un ejemplo, o sea, cuando sembramos y tenemos cobertura en bosque secundario, ponemos unos palos para si caen hojas o alguna rama o tal, que no golpee las plantas pequeñas. Esto es un palo cortado con el machete que se ha puesto clavado. No tiene raíz, no tiene hojas, no puede hacer fotosíntesis. Le han crecido hojas y tiene raíz. Y de ejemplos de esos vemos todos los días cientos, ¿no? Porque claro, tampoco tenemos tiempo, entonces hemos puesto algunos pequeños ejemplos. Esto es muy importante. Estos son raíces aéreas, lo observo mucho en el campo, que bajan de arriba, aquí hay una semilla, y bajan buscando humedad. Normalmente las orillas de las quebradas crecen muy a menudo. Cuando lo cortas, si os dais cuenta, está cortado, cuando va bajando, se va haciendo en algunas como una punta de lapicero, ¿no? Le va saliendo punta para anclarse al suelo. Y en otras le salen como unos anzuelos, como podéis ver ahí, cuando ya está cerca del suelo, para anclarse. Completamente ancladas para absorber humedad y mandarla a lo mejor 20-30 metros arriba, ¿no? O sea, esto en el bosque todos los días vemos estas cosas, ¿no? No es nada extraño.
El subsuelo, el bosque, no es miles de árboles o millones de árboles. Es un solo organismo conectado por el subsuelo. O sea, por medio de las micorrizas, los hongos conectan todo el bosque. Es como si fuera una red de internet subterránea. Por lo general, una vez que los hongos ya han hecho las conexiones, no existe ningún problema. Los árboles se ayudan, por eso, cuando hay un tronco que se corta, el resto de los árboles le mandan todo tipo de nutrientes para que ocurra lo que hemos visto anteriormente, que árboles que estaban muertos, un árbol lo corta con una máquina de fotosíntesis, se muere, vuelven a crecer. O esos palos que hemos visto cortados, lo clavan en el suelo y vuelve a tener raíces. De eso se encargan las micorrizas. El bosque en el subsuelo, o sea, tú arañas un poco y está todo conectado, o sea, es como si fueran todo cables, cables, cables. No hay un solo centímetro de bosque que no esté conectado. Hay algunos árboles que detectan a otras plantas porque les puede perjudicar o quitar nutrientes, y lo que hacen las micorrizas es democratizar, o sea, que ni que quieran ni que no se tengan que ayudar de alguna forma, ¿no? La epigenética. El tema de la epigenética es más importante que la genética. Todos oímos hablar de los árboles plus, de los árboles plus. Estamos de acuerdo. Un árbol muy bonito tiene semillas. Claro, un árbol que le cae un rayo y no lo mata, o que mata parte, ¿no?, del árbol y sigue vivo, ese árbol, las semillas de ese árbol son tan buenas como las de un árbol que es perfecto. Una caoba que le ataca a la isifila, pues es tan buena para dar semillas como una caoba que no le ha atacado. ¿Por qué? Porque un accidente no altera la genética. Estamos muy equivocados. Y la epigenética depende. Tú coges semillas de un árbol plus, el árbol más bonito de la selva, siembras esas semillas. Pero si siembras una caoba, una semilla de una caoba, en un entorno no favorable, antes o después se va a morir. Tiene exceso de humedad, se muere. O sea, el entorno, el medio ambiente donde tú trabajas, es más importante que la genética. Eso le llamamos epigenética, lo está por encima de la genética. Como hemos hablado, los seres humanos, los animales y las plantas somos estructuras celulares, ¿correcto? Dos gemelos nacen de una sola célula, misma genética. Pero a los 5, 6 años, 10 años, 15 años, tú haces un estudio de la genética de esos dos gemelos que han nacido de una sola célula y no son idénticas como son al principio, cuando han nacido. A los 20 años uno puede ser, se ha casado con la chica que conoció estudiando, una bellísima persona, muy trabajador, el otro marihuanero, borracho, y ha nacido una sola célula. La genética no garantiza que una estructura animal o vegetal sea idéntica. Por eso la importancia de la epigenética. Os recomiendo a todos que trabajéis con plantas, estudiáis o botánica o demás, que estudiéis la biología de la creencia de Bruce Lipton. Si queréis os puedo pasar enlaces. Es extraordinario, va a abrir un mundo muy importante que os va a completar o complementar lo que estáis estudiando en la universidad, que es muy importante, pero en la vida es más importante la información que el dinero. Entonces os recomiendo que contra más información consigáis, mejor. Esto es un ejemplo de que una planta se defiende. En Sudáfrica, los kudus son unas antílopes que se usan en granjas y se alimentan de hojas de acacia. Entonces, se detectó muertes masivas de kudus, se llamaron a veterinarios, no cabía envenenamiento, porque claro, si yo soy granjero y vivo de los kudus no los voy a envenenar, como si tienes una vaquería no vas a envenenar tus vacas. Entonces, los veterinarios no consiguieron nada y unos científicos de la universidad fueron con un equipo de estudiantes y vieron que morían envenenados. El único alimento que comían era hojas de acacia. Entonces, efectivamente, detectaron, cogieron muestras de acacias y esas acacias tenían taninos tóxicos 4 o 5 veces mayor de lo normal. O sea, imaginaros que si un árbol, un vegetal, puede envenenar a animales de 500 kilos, lo que puede hacer con un gusano.
Nosotros en la finca, si algún día tenéis oportunidad de venir, no usamos ningún insecticida, ningún fungicida, absolutamente nada que sea tóxico. Detectaron también que otros árboles donde no había kudus, la misma especie, también producían esos taninos tóxicos. No tenía sentido porque no los atacaban. Entonces hicieron una prueba, simularon estar cogiendo hojas con unas bolsas y cogieron el aire de esa bolsa. Las plantas, los árboles de acacia, producían etileno, inoloro, incoloro, muy volátil, que avisaba a los de su misma especie para que se protegieran del ataque, en este caso de este antílope. O sea, las plantas son capaces de comunicarse sin hablar, de forma aérea y por el subsuelo. Esto es uno de los ejemplos de la inteligencia de las plantas y de las defensas que pueden tener las plantas, ¿no? El documental completo dura 1 hora y media, obviamente no lo he traído, pero os lo puedo proporcionar. Esto es una enredadera que detectaron unos científicos chilenos que demuestra que las plantas son absolutamente conscientes de su entorno. Es una enredadera que trepa un árbol y se mimetiza en color, en textura, en forma con las hojas de ese árbol. Si no tienen ojos, ¿cómo sabe la planta cómo es la hoja del árbol? Se supone, nos ha probado, que es una forma de defensa, ¿no? Pero si pasa otro árbol, se mimetiza con las hojas del segundo árbol. Y si pasa un tercer árbol, con las hojas del tercer árbol. O sea, son absolutamente conscientes de su entorno. No tienen ojos, pero tienen la capacidad de detectar todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Entonces, eso es otro parámetro más de la inteligencia de las plantas, ¿no? El tema de los tóxicos, que están tan de moda, los famosos NPKs como nutrientes, los fungicidas químicos, las auxinas químicas, los glifosatos, que eso ya no tiene nombre. Os voy a poner un ejemplo del año 1958. Mao Zedong, como todos sabemos, fue un presidente chino que ordenó acabar con los gorriones porque comían cantidades muy grandes de arroz. Claro, había mucha pobreza en China y acabaron prácticamente el ejército y todos los agricultores. Su primera misión era acabar con los gorriones. Y efectivamente acabaron. Hay documentales dramáticos, digo dramáticos porque lo que se ve es dramático. Entonces efectivamente acabaron con los gorriones, pero llegó una plaga de langosta, que los gorriones también comían langostas y otros insectos nocivos para las plantas, y acabó con todas las plantaciones de arroz. Entonces, eso costó una hambruna de millones y millones de personas. Aquí yo tengo un amigo comunista y es verdad, Mao Zedong era comunista y es verdad lo que hizo. No sé si haría algo bueno, pero bueno, por si acaso. Entonces, para que veáis una sola especie que eliminemos, el desastre ecológico. Después combatieron las langostas y las plagas de langosta con DDT y acabaron con todos los insectos. Esa fue la última parte. A fecha de hoy hay regiones en China que tienen que polinizar a mano. O sea, eso de polinizar a mano no lo hemos inventado porque es más interesante, porque mira qué bien, polinizamos a mano y no necesitamos abejas. No. Eso viene del desastre que se hizo en China eliminando solo una especie. La importancia del equilibrio es brutal. Las abejas, los polinizadores. Cuando tú echas insecticida, que hasta lo echan con avionetas, ¿no? Estás matando todos los polinizadores. Entonces, luego vamos a ver ejemplos nuestros, de nuestro trabajo, que todo esto es un pequeño resumen que hemos explicado. El resultado, hemos conseguido resultados que no se han conseguido en ninguna parte en 70 años. Pero no porque seamos más listos que nadie, porque hemos usado estas teorías y las hemos aplicado en el mundo forestal o en especies agrícolas, ¿no? Frutales y demás, pero de selva, ¿no? De bosque, que tienen otro tratamiento que la agricultura. Estos son
Abejas nativas que usamos nosotros, especialmente ahora para el palo rosa, que tenemos ya polinización, son abejas nativas que no tienen aguijón, y sembramos pues todo, troncos huecos y demás, de forma lo más artesanal. Vamos sembrando abejas por todos los sitios para ayudar a la polinización y, ojo, para estimular la polinización también de los árboles, porque las plantas interactúan con los polinizadores, con mariposas, con abejas, con murciélagos y demás, o con todo tipo de polinizadores que hay, ¿no? O sea, las plantas interactúan con animales y con otras plantas, ¿no? La memoria genética de los árboles del bosque, se ha intentado mucho trabajar con regeneración natural, o sea, coger plantones del bosque, los llevo al vivero y luego los llevo al campo. No, se mueren o no desarrollan lo suficiente. Nosotros hemos hecho pruebas de eso y hay una diferencia abismal de la semilla a la regeneración. ¿Qué ocurre con una semilla de bosque? Una planta o una semilla de bosque está acostumbrada a recibir un 3 o un 4% de luz. ¿Habéis estado alguna vez dentro de un bosque primario? De día, con sol prácticamente es oscuro. O sea, muy difícilmente llega la luz. Entonces, claro, esas plantas, ¿cómo se alimentan? Si no hay fotosíntesis, se alimentan, como hemos visto, por medio de las micorrizas, hasta que ya van creciendo, demora muchos años, lógicamente, y van recibiendo, cae un árbol, o una tormenta tumba un árbol viejo, va entrando luz y van creciendo y demás. De una planta, por ejemplo, de un árbol que ha sembrado 40.000 semillas, puede subir una o dos o ninguna, ¿no? Por la competencia, por los roedores, por los insectos que lógicamente también hay en el campo. Estos son semillas de palo rosa. Nosotros ahora veremos germinaciones. Eso es una planta de palo rosa, de esas semillas. Eso es semillas de bolaina ya germinadas con raíz, tallo y hojas. No es fácil porque germinamos fuera y luego ya cuando la planta ya tiene la raíz y demás lo pasamos a bolsa. Eso es bolaina. La imagen no se ve muy bien. Semillas de siguahuaco y plantones de siguahuaco. Y semillas, como veis, con raíz, ya las sembramos, por eso nuestro éxito de germinación, pues decimos el 98%, pero prácticamente no tenemos ningún problema de mortalidad. Y esto es una caoba pues de las semillas ya en bolsa en campo, ¿no? Las desventajas de la clonación, bueno, la reducción de la variabilidad genética, porque la variabilidad genética nos la da la polinización. La variación dentro del clon, la expresión de los genes y su activación está condicionada por el medio ambiente. O sea, si una clonación, es una plantación de clones, no tiene la variabilidad genética y una plaga ataca y las plantas no se van a defender porque prácticamente es la misma planta. No existe la variabilidad que da la polinización. Luego, si queremos hacer clonaciones de árboles de palo rosa que nos cuesta conseguir semillas, va a ser muy difícil porque las especies que hay que clonar supuestamente son las que están en peligro de extinción, pero no hay árboles para hacer ese desastre, para sacar un arbolito de caoba. Cuando ese árbol tiene la partida de función firmada, porque como veis han llegado al cambio, ahí con esa rotura o corte del árbol, pues va a morir. Además luego esa caobita que vamos a sacar ahí, o estas, no sé si es marupá o bolaina, con fungicida químico, hay que ponerles auxinas químicas, entonces, pues ya me dirás la plantación, el resultado y el costo que van a tener. Entonces, trabajas con semillas, le cambias la memoria genética, rustificación, adaptar al golpe de agua fuerte poco a poco, en vivero, y luego especies. Germinamos en campo, que ahora lo veráis, si queréis, hay varios enlaces y yo entiendo que esto es muy importante para desarrollar ciencia, para tal, pero no es interesante para trabajar. Conozco casos de bolaina que han hecho monocultivos, no recomiendo el monocultivo en la Amazonía, en el bosque, que no les han desarrollado, no les han crecido, cuando una bolaina por semilla en 6 años es cosechable y altamente rentable, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo del siguahuaco, que ahora creo que lo han metido ya en CITES, son semillas nuestras, germinación fuera de la bolsa, y esto, bueno, son los árboles, cómo se los llevan, no tiene mucho misterio, porque eso, la deforestación ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Entiendes?
Esto son semillas de caoba que hemos visto. Hay una caoba tumbada, dicen el oro rojo en peligro de extinción, pero prácticamente en una conferencia un investigador dijo que la Amazonía se regeneraba sola, ¿no? Y que habían hecho estudios 30 años y habían demostrado que la Amazonía se regenera sola. Entonces yo le pregunté que dónde estaban los bosques de caoba, de cedro o de palo rosa que había hace 100 o 150 años, y no me contestó porque no hay contestación, porque no existen. O sea, se regenera sola si hay un consumo responsable. O sea, si tengo 100 árboles en mi finca, saco 4, normal, los otros van a seguir produciendo semilla y tal. Si tengo 100 árboles y tiro los 100, va a ser difícil que se regeneren si no hay semillas. Que puedes meter semillas en congeladores, como hacen por ahí ciertas instituciones, para guardarlas a menos 60 grados. Me gustaría ver esas semillas dentro de 100 años, cuando las vayan a sembrar, lo que sale. Yo creo que es más fácil conservar las semillas en los árboles. Más fácil y mucho más interesante, porque no solo se van a conservar, sino que van a producir miles o millones de semillas, ¿no? Esto es muy importante. Hablando de deforestación, ahora sabemos que hay un problema con la malaria, con el dengue terrible. Ahora está en el norte también por el tema del niño, las inundaciones, pero en Loreto lo tenemos de forma permanente en la Amazonía. Estudios de universidades, concretamente Brasil, si no me equivoco, creo, hicieron un estudio con una pérdida de cobertura de bosque del 4%, aumentó la malaria, el dengue y todas estas enfermedades de transmisión por zancudo, mosquitos y tal, aumentó el 48%. Un 4% aumentó un 50% prácticamente. Entonces, hay estudios científicos que hablan de otras enfermedades, que no tenemos los ejemplos, pero sí están registrados y salen en Google, que el tema de la deforestación no solo es el tema ambiental, me refiero, del cambio climático, que está tan de moda hablar. Yo llevo oyendo hablar de cambio climático 40 años y cada día estamos peor y nadie hace nada. O sea, que ya, bueno, ya es tontería hablar de eso, pero que sepamos que también tenemos acceso a enfermedades que no teníamos, o aumento por el tema de la deforestación irresponsable, ¿no? Voy a hablar de 3 proyectos que hemos hecho en la finca. Uno es un proyecto, digamos, de soberanía alimentaria. Esto lo hicimos al principio. Frutos de cosecha a 3 meses vista. Hay infinidad de productos en la Amazonía se pueden cosechar. Tenemos casi un 7% de desnutrición infantil, lo cual no tiene ni sentido. Eso es un crimen, ya no es una tragedia, eso es un crimen, porque en la región más rica y más extensa del Perú, que tengamos ese índice de desnutrición no tiene sentido, porque se produce todo. O sea, aquí hicimos un proyecto que en 3 meses una familia tiene soberanía alimentaria, no tiene que comprar nada. Si le añades pues, gallinas regionales, patos, aves de granja y tal, pues eso, todo esto produce en menos de 3 meses. Lechuga, melón, sandía, en fin, todo tipo de ajís, pepinos, para encurtidos, para conservas. O sea, este es un primer proyecto que hicimos. El segundo proyecto, dentro de esa misma familia, incluimos frutas de corta cosecha a 1 año. Bueno, aquí hay otro tipo de frutas, esto lo producimos en la finca para donaciones y demás a colegios, pero hay infinidad de frutas, papayas, plátanos, infinidad de variedades de frutas que ya son rentables, y esa misma familia en 1 año, aparte de que no necesita para comer, sus hijos no van a tener desnutrición, van a tener una economía de ahorro. Puede comprar una movilidad, se pueden ir de vacaciones con lo que han ganado. Esos son papayas que hemos hecho en este piloto. Eso es limón chino, eso demora un poquito más en producir. Y luego pues todo el tema de encurtidos, de mermeladas, de deshidratados, ¿no? Que hacemos experimentos con comunidades como un tema social, ¿no? Para que ellos entiendan que el exceso de fruta no lo tienen que dejar que se pudra, sino que lo pueden aprovechar, pues como aprovechaban mis abuelos pues hace 60 años o 70 años, ¿no? Con todo tipo de frutas. Entonces, muy importante esta segunda fase, que en 1 año una familia ya tiene economía de ahorro. Y la tercera fase, para la misma familia, es la reforestación.
Puede ser especies de alto valor, puede ser de corta cosecha, como la bolaina, marupá, que en 6 años es cosechable. Pero en 2 años ya es comercial, porque se usan para postes de luz, se usan para los parrales de las viñas del norte, o sea, tienen demanda y con un tratamiento pues puede durar la intemperie hasta 30 años. O sea, luego eso es caoba, esto de aquí es bolaina, es una plantación de caoba, de bolaina, es un monocultivo, no soy partidario de los monocultivos, pero sirve como ejemplo de lo que no se debe hacer en la Amazonía, ¿no? Porque los ejemplos malos también sirven, ¿no? No dejan de ser ejemplos, aunque sean malos. Es una plantación de Sihuahuaco que tiene 2 años, pero ha desarrollado de una forma extraordinaria. No necesita mucho cuidado Sihuahuaco y crece muy bien. Dice que crece 1 centímetro al año, pero esos árboles tienen 2 años. O sea, que una cosa es las teorías y otra cosa es el campo. Como digo, no usamos absolutamente ningún producto tóxico en ninguna de las plantaciones. Existen más de 300.000 especies vegetales comestibles, pero a nivel mundial se consumen 200, lo cual es muy poco. Además de esas 200, todas van a contener, o el 90% está demostrado, que consumen agrotóxicos. Pero lo más importante es que el 60% de lo que comemos son solo 3 especies: arroz, trigo y soya. Estas inmensas plantaciones, ¿no?, de arroz, de trigo, de soya. En Brasil la soya, como sabemos, hay miles y miles de hectáreas. Hay un estudio de Lauro Barata, que es un científico extraordinario brasileño, que ha trabajado mucho con plantas medicinales y demás, que dice que 20 hectáreas de palo de rosa son más rentables que 2.000 de soya. Y saca los cálculos a $200 el kilo de aceite. Les aseguro que el valor es mucho más alto. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Un solo árbol de palo de rosa, en el tiempo que se cosecha un pino en España, pues tengo los datos, pues tengo amigos que tienen miles de hectáreas de pino, genera $15.000 una hectárea. Un árbol de palo rosa en los mismos años puede generar $75.000 en aceite e hidrolato. Entonces, quiere decir que no necesitamos altas tecnologías ni los camiones esos, orugas que usan, como veis, en las grandes plantaciones y demás. Porque al final una empresa, lo interesante de una empresa es el beneficio. Además, trabajamos con especies nativas altamente rentables, en peligro de extinción. Lógicamente dejamos muchos árboles para semilleros, por lo tanto, no perjudicamos el medio ambiente y tenemos mayor rentabilidad con muchísima menor inversión. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. A mí me parece muy bien que libre albedrío, cada uno podemos hacer lo que queramos, pero ya están viniendo empresarios muy, muy grandes de España, porque está prohibiendo el pino y el eucaliptus, España, Portugal, les han dado unos años, en 5 o 6 años no va a haber pino, entonces están viniendo para suplir el pino por bolaina. Eso lo expliqué en la conferencia del Congreso, pero este dato es muy importante, o sea, porque vamos a sembrar especies exóticas, que son 2 prácticamente, aunque está la teca también, pero como es tropical no es tan agresiva. Si tenemos 3.000 o 4.000 especies muchísimo más rentables y demandadas en todo el mundo, entonces, bueno, pues ahí dejo la pregunta, ¿no? Estos son resultados de la reforestación en la finca, primer proyecto, y donde hemos hecho toda la investigación durante 8 años, porque antes de ir a campo a hacer proyectos deberíamos primero de aprender, por decir de alguna forma. Esto es un antes, esto es un después. Esas pantallas que ven ahí es palo de rosa rustificando en campo también. El palo rosa no solo se rustifica en vivero, necesita de campo. Esto es un antes y un después. Esto es cuando compramos la finca. Esto es monocultivo de bolaina. Como digo, no soy partidario, pero esta bolaina se asoció con plátano. Le sacamos 2 o 3 cosechas de plátano y bueno, ahí está la plantación, que en algún momento la pueden ver. Pero como ejemplo diré que cuando hemos asociado bolaina con caoba, el desarrollo en la misma fecha puede ser 3 o 4 veces más de volumen y lógicamente de madera, ¿no? Esto es un antes y un después. No se aprecia bien, aquí tenemos
cedro, hay varias especies. Esto es el monocultivo de bolaina, como veis está en perfecto estado, pero asociada produce muchísimo más volumen y más madera. Entonces, lo que hacemos siempre en todos los proyectos es asociar las especies que no tienen alelopatías negativas o problemas que pueden perjudicar, digamos, a las especies de más valor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, es una vista aérea, bosque secundario, así trabajamos. O sea, compramos un terreno que tenga título de propiedad y en las zonas deforestadas es donde sembramos. Además, sembramos con una densidad importante. O sea, si tú entras a una hectárea, una sola hectárea en la Amazonía puede haber 130 especies. O sea, no hay problema por poner 800 o 1000 árboles de palo rosa o de caoba en un bosque secundario, una hectárea, no hay ningún problema. Crecen perfectamente y con resultados extraordinarios. Esto es una vista aérea, esto ya son bolainas, caobas, ¿no? Allá en aquel claro hemos sembrado palo de rosa, eso es reciente, ¿no? Ya hemos quitado todas las pantallas hace 2 o 3 semanas y bueno, no hemos tenido ningún problema, ya tenemos aproximadamente 20.000 individuos en campo y ahora llegamos allí y seguimos sembrando, ¿no? Esto es una plantación, la plantación es de alto valor, como he hablado. Esto ya es un palo rosa aprovechable. Esto es el palo rosa, como los protegemos, ¿no? Los primeros meses dicen, ¿cuánto tiempo hay que estar? Bueno, temporada de lluvia, pues menos tiempo, ¿no? Se adapta más rápido. Si nos coge una temporada que no llueve en 2 meses, pues la Amazonía hay veces que tampoco llueve, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo más tiempo para que estén más protegidas y regar todos los días, ¿no? Y luego eso es un palo de rosa nuestro, aprovechable, ya tenemos algunos con floración, como veremos más adelante, y bueno, pues esto nos dedicamos o nos especializamos en especies de altísimo valor y rentabilidad, ¿no? Una cosa es el valor y otra el precio, no es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver una germinación de bolaina en el exterior. Estos son las semillas sin germinar y esas son las bolainas, ya tienen 20, 30 centímetros alguna de fuste, pues con 3 años, 3 años y medio, ¿no? Y ningún problema de ningún tipo, ¿no? Como digo, la bolaina es la especie amazónica, se ha estudiado por estos amigos de España, del pino, que está llamada a suplir el pino. Tengan en cuenta que en España se consumen 120.000 hectáreas de pino por año. Entonces, imagínense, con la deforestación que tenemos aquí, si todo eso se fuera sembrando de bolaina, los miles de puestos de trabajo, el PBI y todo tipo del modelo de Chile están bien arrepentidos y no es exportable, no es exportable, y menos en la Amazonía. Entiendo que el pino, en algunas zonas de la sierra, para el tema de los huaicos, de tal, se puede aprovechar, pero recomendables son especies nativas. Pero la bolaina es una especie para ahorro de una familia, como negocio familiar, por la corta cosecha, es a tener en cuenta, ¿no? Y tiene un mercado interno brutal, porque tengan en cuenta que aquí estamos importando entre 600 a 1.000 millones de pino de Chile, de pino chileno, no tiene sentido, ¿no? Teniendo aquí una especie con mayores prestaciones, estar importando pino no tiene sentido ni lógica ninguna, ¿no? Bueno, esto es una plantación de caoba en Grentés. Esto está a 1 hora de la finca. Puedes entrar por el río, por una carretera. Está cerquita, como digo. Y tenemos unas protecciones hasta que la planta tiene cierto tamaño que ya no le puede atacar la isifila, donde la protegemos. No tiene problemas con la luz, no tiene problemas con el agua, no hay problema para hacer el mantenimiento. La asociamos con marupá. La marupá tiene un olor que es desagradable para la isifila. Es una polilla, una plaga muy importante de la caoba. Hay otras plagas, pero la más conocida es la isifila. Entonces, bueno, pues la marupá y sembrar en bosque secundario baja la incidencia de isifila también. Pero con estas protecciones la seguridad es al 100%, ¿no? de ataques, lo cual la caoba es muy, muy rentable
pero no había habido proyectos, digamos, de éxito hasta la fecha. Esto es el proyecto, son 10, 12.000 caobas lo que hay solo en este proyecto, y a pesar de que recién estamos empezando, pues es la plantación de caoba que no tiene ni va a tener ningún ataque de isífila o de, digamos, de esta plaga isífila grandela que diezma las plagas de caoba. O sea, tengan en cuenta que una isífila pone 300 o 400 huevos, pero tienen muy mala idea, porque solo ponen 3 o 4 en cada planta. O sea, te va a acabar una plantación, media docena de isífilas, te acaba con una plantación en una noche. Entonces, es una especie de alto valor, como ven, totalmente controlada, como está el palo rosa. A esto nos dedicamos, a hacer protocolos para luego poder hacer plantaciones y que sea rentable las plantaciones, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, como hemos visto, germinamos, esto es un almácigo, ya la tiene raíz, esto es una planta de caoba ya en campo, y eso es una caoba de la finca, que si venís ahí en algún momento perfectamente podéis ver, ya está libre de ataques, libre de todo, no necesita ningún tipo de protección, y esa caoba aproximadamente tendrá de 3 años y medio a 4, lo cual está muy bien, ya está empezando a abrir la corteza, lo que quiere decir que está aumentando ya el grosor del fuste, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la especie más depredada y más rentable del mundo, que es el palo rosa. Pregerminación y germinación de palo rosa es complicado, no os voy a decir que es fácil, pero ya está establecido el palo rosa, tenemos 20.000 árboles sin ningún problema en campo, por lo tanto ya podemos decir que se puede trabajar palo rosa sin ningún problema. Bueno, esto sigue siendo palo rosa, es un vivero ya de palo rosa, eso es palo rosa en campo, estos son palos rosas aprovechables, y aquí palo de rosa ya adaptándose, digamos, ya están bastante adaptados al campo con esas protecciones de malla Rachel. El palo rosa cuando crece con unas hojas rojas que luego va perdiendo el color, como veis, que es un protector solar. Muchas plantas de la Amazonía tienen ese protector solar para que el sol no les haga daño, porque si no las mataría, porque no están acostumbradas a tanta fuerza de sol, ¿no? Bueno, estos son sus productos, en este caso de palo rosa, hidrolato, jabones medicinales, aceites, también estamos ahora en investigación con cremas faciales y otras asociaciones con aceite esencial de copaíba con palo rosa, y esto es un ejemplo de decantación de aceite de palo rosa, ¿no? O sea, hablamos de precios de palo rosa, del aceite, pero luego los subproductos es un mundo, ¿no? O sea, se pueden generar muchísimos subproductos que son comerciales a nivel mundial, no tienen un mercado específico. Las plantas amazónicas, frutas amazónicas, plantas medicinales, el mercado y la demanda es mundial, ¿eh? Bueno, esto es un árbol ya aprovechable, como pueden ver, es altamente rentable, tiene 3 años y medio. A los 3 años y medio recuperas la inversión y ya estás generando ingresos, beneficios, lo cual no hay ninguna especie en el mundo que no solo que sea la más rentable, sino que genere dinero sin tener que llevar a la bolsa de valores ni tener que hacer ningún tipo de commodities, ¿no? Ni vender a fondos forestales, sino que en 3 años ya tú solo puedes generar ingresos y vender al exterior, ¿no? Bueno, esto es una floración de nuestros árboles de palo rosa, tienen 3 años, 3 y medio, lo cual es un éxito. Yo lo achaco al no uso de químicos, porque lo normal es que sea a los 8 años, ¿no? Pero no hemos tenido mayor problema. El tema de las abejas creo que también está ayudando, y bueno, pues esto va a garantizar que dentro de un año aproximadamente vamos a tener pues 1 tonelada de semillas para poder entrar con grandes proyectos que ahora no podemos por la limitación de las semillas, ¿no? Y nada, pues decirles sobre todo a los jóvenes que el futuro es hoy, y que muchas gracias y que Dios les bendiga.